On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de discusión política de actualidad de On Radio Chile. Y hoy día, lunes 2 de junio, tenemos un invitado de lujo. Invitamos a un nuevo convencional constituyente que viene de las zonas extremas, el doctor Gaspar Domínguez, que es médico general de zona del Hospital de Palena y convencional constituyente por el Distrito 26. Y la primera pregunta que tenemos para usted es, básicamente, ¿cómo ha sido la instalación de la convención constituyente? Porque algunos dicen que es un show, dicen que es un proceso, que todavía están discutiendo. ¿Cómo lo ve usted desde dentro ya? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es que lo más ordenado que hay son las dictaduras. Sí. Y esto es justamente todo lo contrario. Es un proceso 100% democrático, sin ningún tipo de regla puesta de antes, y en consecuencia es natural, lógico, razonable y esperable con que al principio partamos con desorden. Yo creo que eso es lo primero que hay que precisar. Y pese a que va recién un mes, considero que hemos avanzado muy rápido. Tenemos hoy día 8 comisiones funcionando, con objetivos claros y coordinaciones electas. Tenemos una mesa directiva compuesta de 9 personas, que están todas las personas elegidas, ya se han reunido y están trabajando en la coordinación. Y tenemos como objetivo, de aquí a un mes aproximadamente, ya tener la propuesta de reglamento inicial que va a emanar de la comisión de reglamento y todas las otras comisiones que van a generar elementos para apoyar esta comisión. Así que la verdad, si nosotros comparamos con otros procesos constituyentes similares, uno va a mirar Colombia, Bolivia, Sudáfrica, uno puede ver que efectivamente vamos muy bien, vamos viento en popa y vamos ordenados. Ahora, por cierto, estos elementos que tú dices, Eduardo, un poco como se ve desde afuera, en realidad es lo que los medios hegemónicos, la gran prensa, muestran de cómo se ve la convención. Es importante hacer la precisión. Sin duda, y hay una discusión con respecto al trabajo de los medios en el caso de la convención, pero me gustaría tocarlo después, porque nos gustaría que nos comentara y nos educara justamente cómo está funcionando hoy día las comisiones, cuántas comisiones están determinadas y cómo se trabaja en el tema de la vicepresidencia, pensándolo que la mayoría somos neófitos en el tema hoy día de la convención. Bueno, todos somos, incluso los convencionales, esta es una cosa sin precedentes. La verdad es que tenemos una presidencia y una vicepresidencia, que es Elisa Loncón y Jaime Baza, que son, por alguna manera de decirlo, son cargos constitucionales. Porque en la modificación constitucional que establece la ley 20.100, en el artículo 133, se establece que va a haber una presidencia y vicepresidencia. Y esas son las que tenemos electas. Pero ya por norma, una norma que generamos nosotros, se decidió ampliar a 9 en total, es decir, los 2 iniciales más 7 personas más. Esas 7 personas ya fueron electas con un método proporcional y en consecuencia hay de izquierda, de los movimientos sociales, de la lista del pueblo, de no neutrales, una persona del pacto Vamos por Chile, 2 escaños reservados de los pueblos originarios. Entonces quedó bastante heterogénea, bastante repartida esta mesa. Las funciones específicas aún no están definidas, están en proceso de definirse, pero en términos generales buscan la función de apoyar la gestión de la dirección de la presidenta y la vicepresidenta. Y esas funciones las vamos a conversar esta semana. Hay algunos cargos como el Comité Externo de Asignaciones y otras cosas que van a ir apareciendo en el futuro, que según el reglamento que nosotros establecimos, serán elegidos por la mesa directiva. Entonces, en general, vamos a ir hablando en las próximas semanas y meses de la mesa. Y esta mesa va a estar liderada por presidente y vicepresidente, pero esta va a ser una mesa que va a ir tomando decisiones. Y en paralelo tenemos 8 comisiones funcionando. La comisión más grande y más importante probablemente es la comisión de reglamento, compuesta por 30 personas que tienen la tarea de, en un mes, presentar la propuesta inicial de reglamento. Y esta mesa se va a alimentar de las cosas que salgan de otras mesas también, de otras comisiones, como la comisión de ética, que va a establecer los elementos éticos de cómo va a funcionar, la comisión de
comunicación, transparencia y probidad, que hay hartos periodistas, está la Patricia Politzer, está el Patricio Fernández del diario The Clinic, está Bernardo de la Maza, las personas asociadas a los medios de comunicación. Por otro lado, tenemos la Comisión de Descentralización, donde estoy yo, que es la comisión que busca tratar de descentralizar el funcionamiento de la convención. Está la de participación. En el fondo, todas estas comunicaciones, está la de derechos humanos también. Y todas estas comisiones tienen el objetivo o la tarea de alimentar a la comisión de reglamento para que en 1 mes y medio más probablemente tengamos ya finalmente nuestro reglamento inicial para empezar a discutir los artículos de fondo. Perfecto. Y aparte de esas comisiones, ¿hay otras comisiones que se han ya conversado para generar ya un trabajo futuro? Sí. La Comisión de Descentralización, por ejemplo, tiene como objetivo establecer cuáles van a ser los objetivos de la Comisión Permanente de Descentralización. Ya. Entonces ya sabemos que habrá una Comisión Permanente de Descentralización. La Comisión de Participación también tiene como objetivo establecer cuáles son los lineamientos de una posible comisión de participación futura. Entonces uno empieza a ver que se dibujan ya una comisión futura y permanente de descentralización, de participación y también de derechos humanos. Gaspar, una cosa que a mí me ha rondado mucho en esta instalación, primero es la noticia histórica de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional, y toda la proyección simbólica que se ha significado eso. Pero además tú me dices que hay dos cupos reservados para pueblos originarios. También justamente eso. A mí me da la impresión, yo sigo pensando de otro punto de vista también, que no se verá una sobrerepresentación, puede ser simbólica, pero estamos sobrerepresentando también a los pueblos originarios en esta convención. Bueno, depende cómo lo hagamos. Si uno se refiere a una proporción matemática y uno establece que, según CONADI, según el censo, la población que pertenece a pueblo originario en Chile hoy día representa un 12,8%, y uno ve que en la mesa de 9, 3 pertenecen al pueblo originario, uno diría, bueno, un 33%. En ese sentido matemático, proporcional, uno le puede parecer que están sobre representados, y lo están. Pero por otro lado, si uno ve cómo es la estructura del poder en Chile, y cómo ha sido, están tremendamente subrepresentados en las leyes, en cómo funciona todo, en la comprensión, en la hegemonía del lenguaje, por ejemplo, donde hemos visto que también hemos tenido problemas por eso. Entonces, esta sobrerepresentación numérica efectivamente puede hacerle el contrapeso a esta subrepresentación simbólica y de poder. Y ahí probablemente uno podría considerar que quedamos como a nivel, podríamos decir. De todas maneras, los cargos o los escaños reservados para pueblos originarios son 2. Solamente 2. Entonces puede ser que cuando cambiemos la mesa, de estos 3 se reduzca a 2. Claro. Y que la próxima presidenta o presidente no pertenezca a un pueblo originario. O sea, ¿qué importancia estamos dando a los pueblos originarios para esta convención? Porque estamos hablando justamente, digo yo, los sectores feministas dicen esta va a ser una constitución paritaria y feminista. Después llegan los convencionales de pueblos originarios, esta va a ser una convención con énfasis de los pueblos originarios. Bueno, y el ciudadano medio. El ciudadano medio que no cree en el feminismo, que lo mira desde lejos, o que no se ha representado en los pueblos originarios, ¿qué es lo que debe esperar entonces de esta convención? Bueno, yo creo que es bueno ver esto desde una perspectiva histórica, entendiendo un poco cómo ha funcionado la historia de Chile desde la invasión de los conquistadores hasta cómo estamos hoy día. Y probablemente este proceso constituyente viene a cerrar 2 procesos históricos muy importantes, que cuando los niños en la escuela en 200 años hagan líneas de tiempo y pongan los hitos, así como cuando se acabó la Edad Media, la invasión del Imperio Romano a Occidente, y hagan sus divisiones históricas, y cuando hagan la división histórica en Chile, en este momento estamos viviendo algo tan crítico, Eduardo, que estamos terminando 2 procesos gigantes. El primero, el periodo de la dictadura. Se está terminando ahora. Y lo que llamábamos transición fue bajo las reglas que estableció la dictadura con la constitución de la dictadura. Entonces hoy día estamos cerrando el proceso de la dictadura de Pinochet, cambiando la constitución que ésta dejó. Y el otro proceso que estamos cambiando, que también es histórico, es el proceso de la colonia española, el colonialismo, en cuanto efectivamente todas las reglas que nos hemos puesto en Chile, desde que Chile es Chile, son las reglas que quedaron desde la colonia, que fueron replicadas por los gobiernos republicanos sin considerar a las naciones preexistentes o a los pueblos originarios. Y ahora, por primera vez en la historia, estamos escribiendo una constitución de manera democrática
con las voces de los pueblos originarios y naciones preexistentes muy fuertes, y además para dejar atrás el régimen o la dictadura de Pinochet. Entonces en realidad estamos cerrando varios procesos, el proceso colonial, el proceso de la dictadura, y en realidad estamos viendo un proceso histórico que solamente lo vamos a poder como darnos cuenta de la relevancia que tiene en 30 años más cuando miremos hacia atrás. Bueno, en ese sentido, bueno, este término, entre comillas, como ustedes plantean, de la transición, se superpone también en la ejecución de un gobierno de turno, ¿ah? Entonces, que el gobierno de Sebastián Piñera, ¿ah? Aún no sabemos cuánto va a durar el próximo gobierno, porque vamos a ver qué es lo que sale de la Convención Constituyente. Pero, sin embargo, una de las grandes discusiones es cómo ustedes se van relacionando como otro poder del Estado, justamente, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, y con el Poder Judicial. Ha sido algo que todos vimos, la instalación o la cuasi instalación que no se pudo lograr gracias a la inoperancia, según algunos, del gobierno, con respecto a lo que era el ex Senado, el ex Congreso. Pero además hemos visto justamente vimos también cómo la Convención sacó una declaración solicitando la liberación o el indulto justamente de los presos políticos, que va directamente interpelando también al Poder Judicial. Sí, bueno, hay varias cosas que decir. Primero, sobre lo primero que dijiste, Eduardo. Efectivamente, los candidatos a presidente hacen programas de gobierno un poco asumiendo que van a mantener las mismas atribuciones que tienen hoy día. Eso a mí me da un poco de gracia, porque, bueno, está bien que sea así, no puede ser de otra forma, pero está todo en jaque. Puede ser que en la próxima sistema político o régimen político tengamos un primer ministro que tenga más ese rol que el presidente. Entonces, efectivamente, hoy día estamos redibujando todo el sistema político. A mí me gusta eso. Entonces, es solo poner ese punto sobre la mesa. Cuando los candidatos a presidente hacen sus propuestas, las hacen asumiendo que el régimen político se va a mantener. Y habiendo dicho eso, efectivamente el proceso constituyente hoy día debe interactuar con los otros poderes del Estado. Y lo hacemos. Pero aquí no hay que sobrealarmarse, Eduardo. O sea, hoy día los ministerios ofician al Poder Judicial, el Poder Judicial oficia a los ministerios, se piden información, el fiscal nacional, los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el Ejecutivo. O sea, hoy día los poderes interactúan, opinan entre sí. La separación no es tal, y eso es una cosa que probablemente vamos a tener que trabajar en la arquitectura del nuevo poder, de los nuevos poderes. Y sobre eso, por cierto, que la Convención Constitucional, entendiendo que nace como consecuencia de una crisis política, social, económica y sanitaria, es razonable que la Convención, por lo menos en su primera semana de funcionamiento, establezca una posición. Ahora, también quiero precisar que si bien en esa carta se hacía un llamado a otros poderes del Estado en relación a la situación de los presos de la revuelta, esta misma carta también tenía un párrafo que explícitamente establecía que los poderes del Estado eran autónomos y que la Convención Constitucional no tenía posibilidad de poder alterar cómo estos funcionaban, que eran independientes. Lo decía explícitamente. Entonces yo la verdad le bajaría un poco las revoluciones, ¿cierto?, a la interpretación que se puede hacer sobre una solicitud de intervención propiamente tal, y más bien fue una declaración de intención, fue una definición de postura. Y hoy día ya estamos hablando de los temas de fondo, y espero que por otro lado los poderes del Estado sigan haciendo su trabajo, y ojalá que al máximo nivel que esto sea posible. Sin duda, Gaspar. A mí igual me queda dando la duda, no la duda, pero me queda dando vuelta el tema justamente de la declaración al principio de esos convencionales que antes de entrar justamente a tomar posesión de sus cargos, ya estaban peleando justamente con otros poderes del Estado. Entonces, queda como en la retina. No, de hecho, Eduardo, yo quería contarte que hace algunos días atrás se hizo una consulta a la Contraloría, pidiéndole que hiciera un pronunciamiento sobre la Convención Constitucional y los convencionales constituyentes. Esta consulta fue enviada por Francisco Rego y por Juan Pablo Olmedo, aparte de otras consultas más que se recibieron, pidiendo a la Contraloría que se refiriera sobre la autonomía de los convencionales, sobre dos cosas principalmente se le pidió que se refiriera. Uno, sobre el presupuesto, para ver si la Contraloría tenía la capacidad de fiscalizar los gastos de la Convención, por ser recursos públicos. Y dos, sobre la declaración de los presos, porque estas personas que hicieron la consulta creían que la declaración que hizo la consulta excedía las funciones que la propia Constitución le encomienda a
a la convención. Y la verdad es que la Contraloría fue muy clara en su respuesta, en su dictamen, y básicamente lo que decía el recurso de la Contraloría, que ustedes lo pueden leer de una página, es que básicamente la Contraloría dijo que la Constitución política establece que la convención es autónoma, que está compuesta por los convencionales constituyentes y que su función es elaborar una nueva constitución, pero que la Contraloría no tiene la capacidad ni la posibilidad de intervenir, ni de opinar, ni de referirse a lo que la convención haga, y que lo único que se puede ocurrir es que la Corte Suprema responda cuando se le consulte cuando reciba una denuncia sobre que la convención ha superado sus funciones. Entonces, la verdad, los organismos han sido bastante claros en la autonomía, en que básicamente los convencionales tienen la opción de poder hacer su trabajo autónomamente sin recibir intervención de otros poderes del Estado, y eso nos llama a reconocer lo importante que es que el proceso constituyente sea autónomo. Doctor, en este segundo bloque me gustaría conversar justamente qué es lo que esperamos de la nueva Constitución. Y justamente uno de los temas que ha salido en prensa y mucha gente se ha dado cuenta, que pareciera que hay un sector de la convención que va a boicotear la convención más que a discutirla. ¿Es tanto así? Bueno, mira, la verdad es que hay dos cosas que decir sobre esto, Eduardo. La primera es que yo he estado muchas horas dentro del hemiciclo discutiendo temas, discutiendo indicaciones, votando, y de lado y lado aparecen opiniones, algunas muy constructivas, y a veces ocurre que durante un minuto hay una interacción entre una convencional de Chile, de Vamos por Chile, en relación al lenguaje utilizado por la Machi, un intercambio de palabras un poco que dura un minuto o dos, y el resto de las horas fue discusión de cosas muy sustantivas, y yo salgo, prendo la televisión o veo los diarios, y pareciera que lo único que pasó fue la discusión entre la convencional de Vamos por Chile y la Machi. Entonces, yo creo que efectivamente lo que se muestra no es exactamente lo que está pasando, y eso me hace pensar que este interés o esta voluntad de poder ensuciar el proceso no solo viene de algunas personas dentro de los 155, sino también de algunos sectores que están fuera de la convención. Y con eso me refiero, por cierto, a algunos medios, no todos por cierto, pero algunos medios de comunicación que no muestran con la misma energía los tropiezos que los aciertos. Y aquí yo creo que para hacer el análisis uno tiene que tratar de salirse un poco contextualmente y decir, bueno, hay personas que se oponían a la Convención Constitucional, ¿cierto? Sí. Se logró la modificación, se logró hacer un plebiscito, y hay un grupo grande de personas que llamaba al rechazo, porque no querían que hiciéramos esta discusión. Entonces yo trato de ponerme en la cabeza de esas personas que no querían que escribiera una nueva constitución, que iban a favor del rechazo. Después que se eligió la convención, con una estructura y unos poderes que nadie se lo esperaba, tenemos un proceso constituyente con muchas personas de sectores progresistas, muchos sectores que nunca habían ocupado espacios de poder. Entonces yo me pregunto, ese 20% de personas que votaron por el rechazo, que hicieron campaña por el rechazo, que gastaron plata por el rechazo, ¿qué es lo natural que quieren hacer ahora? Y la verdad, es razonable que una de sus alternativas o una de sus opciones sea efectivamente atornillar al revés para dificultar que este proceso avance, pensando también en que si enlodamos el proceso ahora, es más probable que el plebiscito de salida también votemos rechazo. Por cierto que es natural pensar que hay personas en esa posición. Y por otro lado, yo también veo que hay personas del sector Vamos por Chile que votaron por apruebo, que estaban a favor de este proceso constituyente, y que hoy día efectivamente yo veo a personas de ese sector que hoy día hacen indicaciones razonables y sensatas, que intentan contribuir al diálogo. Y yo creo que el desafío de los sectores más bien progresistas y de izquierda es intentar incorporar estas visiones que vienen de Vamos por Chile, porque por cierto, que hay intervenciones e indicaciones que son buenas. Entonces tenemos que dejar atrás las etiquetas, esforzarnos en ser un poco más académico, yo creo, leer las propuestas, independiente de quién vengan, discutirlas, pensar, dialogar, porque solo así vamos a poder escribir una constitución que sea representativa de las distintas miradas que de hecho existen en Chile. En ese sentido, usted plantea justamente que hay un sector, clarificadamente, que usted determina con el tema del boicot,
desde la gente del rechazo. Pero pareciera que la gente que incluso estaba por la prueba, incluso y no estaba ni siquiera de acuerdo con la convención, porque señalaba que la convención era salvar justamente el gobierno de Piñera. Los acuerdos justamente de post-estallido social justamente lo acusaban como una claudicación justamente a la movilización social y a la movilización de las calles. Son los mismos sectores que uno ve todavía en las calles que están presionando y han dicho que van a presionar a la convención si no están de acuerdo con lo que están señalando. Mi pregunta es, ¿también se ve por el otro lado en la convención esa, no sé si no un boicot, digámoslo así, pero digámoslo como un bloqueo justamente ante la visión única que tienen con respecto a lo que debería ser la convención? Bueno, efectivamente hay posiciones de lado y lado, bastante, podríamos decir, quizás con poca disposición a moverse. Intransigentes. Claro, pero sí, exactamente, esa es la palabra. Pero si hoy día tenemos que lograr los artículos de la Constitución con 2/3, y que eventualmente si se discute, se lleva al Congreso y se define bajar a 3/5, por ejemplo, de todas maneras son quórum supramayoritarios que van a requerir amplios acuerdos de mayoría, así que es mejor que los sectores de todos lados empecemos a buscar más bien puntos en común, más que fijarnos en las diferencias, porque vamos a requerir ir poniéndonos de acuerdo. Y fíjate, Eduardo, que con mucha felicidad te puedo contar que hay situaciones o comisiones donde las posturas son más o menos unánimes. Por ejemplo, la comisión de descentralización, donde yo soy parte, hay personas de Vamos por Chile, de la Lista del Pueblo, y votamos lo mismo. Pensamos lo mismo del proceso. Todos creemos que la convención debe salir a los territorios. Todos creemos de que no puede quedarse en Santiago. Entonces, hay muchas cosas en las que tenemos mucho acuerdo. En participación, lo mismo. Todos pensamos de que el proceso tiene que ser muy participativo, izquierdas y derechas. Entonces, tenemos muchos acuerdos y tenemos que fijarnos en estos acuerdos para poder avanzar. En ese sentido, y buscando acuerdos, ¿cuál cree usted que sería, aparte de lo del reglamento, serían los acuerdos básicos que estarían ya instruyéndose que la convención tendría? Porque uno dice, ya, a esta altura uno va viendo cómo piensa cada persona, cada bloque, entonces, y uno dice, bueno, partamos por lo básico, ¿en qué estamos de acuerdo? Saquémoslo y después vamos a lo que no estamos de acuerdo. ¿Cuáles serían los primeros acuerdos, digamos así? Claro, yo creo que más o menos en lo que tiene que ver con descentralización, participación, yo creo que hay bastante acuerdo durante el proceso de construcción descentralizada participativa en relación a las propuestas constitucionales para que el próximo Chile sea más participativo y más descentralizado. Yo creo que hay bastante acuerdo en eso. En relación a la relación del Estado con el medio ambiente, creo que hay bastante acuerdo también. Y vimos, de hecho, en el Senado, en la votación de la reforma al Código de Aguas, que fue prácticamente, digamos, transversal el apoyo, donde se establecía básicamente las demandas sociales que nosotros queremos implementar en la Constitución, ¿cierto? El reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público, priorizar el consumo humano por sobre usos industriales. O sea, vemos que hay grande acuerdo en esos puntos. Probablemente vamos a tener algunas diferencias, por ejemplo, en relación a la autonomía del pueblo originario y la plurinacionalidad. Puede ser que tengamos algunas diferencias. Yo estuve ayer en un conversatorio con EMOL, con Arturo Zúñiga, sobre salud. Yeah. Y él y yo estábamos de acuerdo en el seguro único de salud, en fusionar, digamos, la seguridad privada con la pública. Entonces vemos que incluso él, que representa un sector más bien de la derecha y del Vamos por Chile, también están de acuerdo con esto, que yo no me lo hubiera esperado hace algunos meses. Entonces creo que tenemos bastante acuerdo, y aquí lo que es importante es, como decías tú, centrarnos en los acuerdos y la diferencia resolverla, bueno, deliberando, discutiendo y votando. Esa es la forma. Y la otra cara de la moneda, ¿cuáles serían los temas más complejos para poder abordar? Estoy pensando, bueno, la descentralización, en el caso de descentralización está como puntual, pero no sé hasta qué punto va a ser descentralización. Va a haber regiones, vamos a seguir con estas regiones, vamos a ver la lógica provincia, vamos a un sistema semifederal. ¿Por qué lado vamos a la diferencia entonces? Claro, mira, no hemos tenido esas diferencias, esas discusiones. Yo en lo particular creo que la próxima división político-administrativa de Chile debe ser en base a las cuencas hidrográficas y con una lógica ambiental. Entonces pensar en cómo vamos a dotar de agua a los lugares, cómo se maneja el clima en los lugares. Creo que en vez de poner una línea en un mapa con una regla, deberíamos ver más bien los climas, cómo van cambiando, el desierto, la Patagonia. Yo creo que por ahí debería ir la cosa, pero no hemos entrado a ese nivel de discusión todavía.
Así que no podría decirte, pero por cierto vamos a tener diferencias puntuales en temas generales. Por ejemplo, un tema en el que yo he visto diferencia es que hay bastante consenso en los sectores de izquierda en que vivimos en un régimen hiperpresidencialista, y en los sectores de derecha no he visto la misma lógica. Es más bien, ellos tienen más bien interés en mantener esta lógica presidencialista. De hecho, he escuchado a algunos de ese sector decir que no es un régimen hiperpresidencialista, que es solo presidencialista. Ahí tenemos algunas diferencias. O también sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos humanos. Hay sectores de izquierda que les gustaría generar artículos transitorios constitucionales que establezcan que de manera transitoria, por ejemplo, todos los jueces que no hayan fallado a favor de derechos humanos de la Corte Suprema deben poner a disposición sus cargos. Y eso se puede hacer. La Constitución establece que no podemos nosotros modificar los cargos de elección popular, pero sí todos los demás cargos. Y como los jueces de la Corte Suprema no son cargos de elección popular, son cargos elegidos por el presidente y ratificados por el Senado, son cargos que, por ejemplo, los sectores de izquierda probablemente podríamos querer sugerir que se les quite el cargo a los ministros que no hayan fallado a favor de las causas de derechos humanos. Por ejemplo, estoy seguro que en eso habrían grandes diferencias con los sectores de la derecha. También vamos a tener diferencias seguramente con los derechos sociales. Hay sectores de izquierda que los quieren hacer justiciables o exigibles en tribunales. Sectores de derecha que más bien creen que deberían estar enunciados y no ser exigibles. Ahí yo no tengo una posición clara en todos esos temas. Pero van a ir apareciendo las diferencias, por cierto, en la medida que vayamos discutiendo de los temas de fondo en los próximos meses. Sin duda, bien, ahí me salta el tema de, tú planteas el tema de las cuencas hidrográficas, y yo hace poco justamente conversaba con unas personas y me decían, bueno, hay que mirar la Constitución de Ecuador. Me decían, oye, en la Constitución de Ecuador colocaron a la naturaleza como sujeto de derecho. Conversaba con gente de Greenpeace y algunos académicos de la universidad, y además como exigibles ciertos derechos como sujeto de derecho a la naturaleza. Por lo cual, y me dice, aparte de eso, colocarles también una especie de defensor de la naturaleza como un ombudsman para defender justamente y mirar el tema. Y otros me decían, claro, pero eso es parte de la discusión. ¿Y por qué no generar como el derecho a la sustentabilidad? Me decían, en el caso, más que el derecho al medio ambiente, esperando justamente que se puedan tener. Pero todos coinciden en algo muy básico. Una cosa siempre son los enunciados y otra cosa son las bajadas. Porque las bajadas son las complicadas, porque si no está muy bien escrito, la interpretación justamente de los legisladores de turno tienden justamente a ser maniquea muchas veces, o reducir o exceder en ese tema. Y ahí es donde la convención tiene que discutir. En el caso esto ustedes planteaste un tema que a mí hace tiempo dando vuelta, el tema del nombramiento de los jueces. Que los mismos jueces dicen justamente, ojo con los nombramientos. O sea, al final los nombramientos son casi políticos, al final, y cómo le caiga al tribunal de turno, para que me pongan lista o no me pongan lista, los jueces dicen. Pero señalarlo ahí como artículo transitorio que pongan sus cargos a disposición. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se define como derechos humanos? Si el mismo pacto de San José dicen que los jueces no pueden estar en intervención de terceros. Entonces, al final, choca con el mismo pacto de San José cuando dice justamente, oye, ojo, estamos interviniendo en lo que fallan los jueces, y el pacto de San José justamente dice, ojo, que los jueces no pueden estar dentro de los derechos humanos, no pueden justamente ser presionados en sus fallos. Hay unas dicotomías también. Bueno, podrían resolverse esa. Bueno, y si te abres comentarios ahí, me gustaría desarrollar varios de ellos, pero en particular lo último, lo de los jueces, Eduardo. Nosotros tenemos fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han sido explícitos sobre cómo la justicia chilena no ha fallado a favor de los derechos humanos. De hecho, en el caso particular del juez Urrutia, que fue sancionado, y posteriormente la Corte Interamericana estableció que efectivamente había sido arbitrario e injusto y lo volvieron a su cargo de juez, te muestra que efectivamente, ante los ojos de las Cortes internacionales, el sistema judicial chileno tiene muchas cosas que cambiar, tenemos muchas cosas que corregir, porque básicamente la organización del sistema judicial que tenemos hoy día es herencia de la Real Audiencia Española, y la Corte Suprema hoy día es elegida por el presidente de turno. Digámoslo así, los jueces de la Corte de Apelaciones se eligen a 5, el mayor y 4 personas que elige la Corte Suprema. El ministro de Justicia mira a los 5 de esta quinta y dice, ya, quiero y el Senado lo aprueba. O sea, entre la clase política y el presidente van poniendo los jueces en la Corte Suprema. Y los jueces de la Corte Suprema proponen subir a los jueces de la Corte de Apelaciones los que estén a favor de sus intereses. Lógico. Y el presidente de la República va a elegir a través de su ministro de Justicia al juez de la Corte Suprema que esté a favor de sus intereses.
lógico, si somos personas todos. Y no es aquí que los jueces sean malos o que los presidentes sean malos, es que tenemos un problema estructural de cómo está construido el sistema de justicia, que es una herencia colonial, que está la Corte Suprema hecha y configurada para plegarse a las decisiones que toma el Ejecutivo. En ese sentido es grave y es crítico que podamos repensar un sistema de justicia que permita fallar a favor de los derechos humanos, a favor de las personas, y no a favor de la élite, que tiene intereses propios. Y esto hay hartas alternativas, que incluso la propia colegiatura de los magistrados, que es una especie como de sindicato de jueces, han hecho propuestas, donde ellos, por ejemplo, han dicho, hagamos un sistema colegiado, independiente, que tenga representantes del Ejecutivo, del Parlamento, de la sociedad civil, y que ellos, por ejemplo, elijan qué jueces suben. Y no como hoy día, que los jueces de la Corte Suprema eligen qué jueces de la Corte de Apelaciones subir, y se transforma en un sistema vertical, jerárquico, donde los jueces de arriba suben a los de abajo, y a los de arriba los sube el presidente con la venia del Senado. O sea, una locura. Es una locura. La Asociación de Magistrados hace mucho tiempo está trabajando en ese tema, y me ha tocado justamente conversarlo con ellos. Silvia Piñero estaba justamente en ese tema, y están discutiendo justamente porque al final los jueces estaban al turno del magistrado de arriba nomás, y después, claro, porque tenían que hacer lobby con el magistrado correspondiente, de la Corte de Apelaciones, y después tienen que hacer lobby con el ministro de Justicia justamente porque tenían que ratificarlo. Oye, Eduardo, yo algo súper importante decir, esta cuestión es crítica. Hoy día, el fiscal nacional lo elige el presidente. Los jueces de la Corte Suprema lo elige el presidente. Sí. Entonces, es una cuestión, pero mira, solo por dar un dato, de los 23 ministros de la Corte Suprema que hay actualmente, 14, más de la mitad, van a haber sido puestos allí por el presidente Piñera cuando él finalice su periodo. Entre Piñera 1 y Piñera 2. Sí. Y entre Bachelet 1 y Bachelet 2 hay como 10 más. Entonces, un presidente que reeligieron 2 veces puede haber puesto allí a la mitad de los jueces de la Corte Suprema. Imagínate. Bueno, ahí tenía una variable de análisis justamente de lo que llamamos cesarismo presidencial, que algunos dicen que no existe. Cesarismo presidencial, lo voy a googlear, no conocía ese concepto, lo voy a anotar en mi lista de pendientes. Exacto, el hiperpresidencialismo se le llama cesarismo presidencial también. Actúa como un César. En este último bloque, doctor, me gustaría conversar con usted sobre el tema de las regiones. Usted viene del Distrito 26, no es el más extremo, pero sí debe ser uno más aislado, sin duda. Eso es una realidad. Y me gustaría ver cuál es la visión que debería tener, o el aporte que tendría la Convención Constitucional en este caso para la regionalización y la descentralización. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista, ya que usted es uno de los primeros, no sé si afectado, pero incumbente? Claro, bueno, probablemente soy uno, como decías tú, Eduardo, uno de los que vive más aislado dentro de la convención, y quizás soy el que se demora más en viajar. Tengo que viajar varias horas hasta Chaitén para tomar una avioneta si el clima está bueno, o un barco y llegar a Puerto Montt. Después en Puerto Montt me demoro 1 hora, un poco más, hasta el aeropuerto, y ahí recién ya empieza mi viaje a Santiago, digamos. Es un viaje bastante largo, 1 o 2 días. Y efectivamente yo siento que estamos viviendo una coyuntura política que nos permite poder rediseñar la distribución del poder. Porque justamente eso es lo que hacen las constituciones, definir cómo se distribuye el poder. Y en ese sentido estamos frente a una posibilidad única de poder redistribuir el poder que hoy día está concentrado en Santiago hacia el territorio. Y esto podrá ser a través de regiones o de otros mecanismos que establezcamos, pero básicamente que las decisiones se tomen en los propios lugares, en las propias localidades, y esto mandate a las regiones, y las regiones mandaten a la moneda, y no como es hoy día, que es al revés, que básicamente en la moneda se define cómo vamos a funcionar en las regiones, y en las regiones se define cómo van a funcionar las comunas. Entonces tenemos que dar vuelta a esta torta al poder, para que efectivamente los propios territorios definamos qué es lo que necesitamos o cómo queremos administrar nuestros recursos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ya avanzamos con estas gobernaturas regionales, que tuvo unas recientes elecciones, con baja participación, sin duda. Yo creo que es una discusión que podríamos tener más adelante. Pero uno intuye que en esta lógica deberíamos empoderar más a los gobernadores regionales y generar posiblemente parlamentos regionales que puedan discutir, porque los cores siguen siendo como no sé si de adorno, pero
como que uno elige cores, pero tampoco tienen las facultades correspondientes para poder ni fiscalizar ni al gobernador, ni presentar como proyectos propios, ¿sí? Ese es el punto. ¿Cómo empoderamos también estos gobiernos regionales? Bueno, importante eso. Mira, efectivamente, la presidenta Bachelet llamó a una comisión asesora presidencial para la descentralización. Esta comisión estuvo compuesta por múltiples expertos de múltiples sectores, y de allí salieron 17 propuestas. De estas 17 propuestas, solamente se ha implementado una, que es la elección de los gobernadores regionales. Sí. Y además se implementó de una manera tibia, ya lo vimos. Se implementó el gobernador regional, nadie sabe muy bien cuáles son los límites de sus atribuciones, y la capacidad o la cantidad de plata que van a tener para administrar es muy chica, y además se intentó mordisquear un poco más hace la última semana a través de un oficio que salió del Ejecutivo que finalmente fue retractado. Hoy día aproximadamente un 70% de los recursos de la región serán administrados por esta figura de asesor presidencial, que es como el presidente que va a estar ahí mirando, el delegado, y un 30% o menos por este gobernador regional. Entonces tenemos mucho que avanzar. Y una cosa es mirar las experiencias internacionales para ver cómo lo han hecho, y otra también es mirar esta comisión asesora presidencial que ha trabajado con expertos de distintos sectores, y como te digo, todavía hay 16 medidas que no hemos visto, y que tenemos que sentarnos, mirar y ver cómo podemos hacer cuajar esto con la constitución actual, de todas maneras. ¿Y cuáles son de esas 16 medidas las más importantes que deberíamos implementar y donde la convención tendría un trabajo que ha terminado? Bueno, la comisión se refiere a hartos puntos, incluso uno de ellos se refiere, por ejemplo, a la plurinacionalidad o a la autonomía de los pueblos originarios. Se refieren a este punto, por ejemplo, que es un punto que hoy día ni siquiera salen nombrados en la actual constitución de los pueblos originarios. Se refiere a la descentralización fiscal, muy explícita en referirse, por ejemplo, a la autonomía de gasto. Hoy día en Chile, súper importante, de toda la plata que se gasta, el porcentaje que se gasta en las regiones es lo que se llama gasto subnacional. Y en Chile el gasto subnacional está entre el 15 y un 20%, versus el promedio de los países de la OCDE, que está cerca del 35-40%, y versus algunos países en donde la mayoría de la plata se gasta en las regiones, como Dinamarca, que es alrededor de un 60%. Entonces vemos que hoy día efectivamente en Santiago se gasta la plata que vamos a usar nosotros en las regiones. Eso es algo que es importante cambiar. O poder generar autonomía de ingreso en ciertos puntos específicos. Hoy día vemos cómo grandes patentes de grandes empresas que generan mucho daño ecológico en nuestras regiones pagan sus patentes en las 3 comunas del rechazo, y estas comunas se quedan con ingresos muy altos a costa del daño ambiental que existe en las regiones. Entonces tenemos mucho que avanzar, y yo creo que es súper importante, Eduardo, hacer este proceso participativo, porque ningún convencional es experto en todo. Algunos sabemos más de unos temas, otros más de otros, y mi posición al menos es que cuando tengamos la comisión de descentralización, lo más razonable va a ser abrir audiencias públicas, escuchar a los centros de estudio, escuchar a las fundaciones, escuchar a los expertos nacionales e internacionales, y allí escuchar a las personas también, qué sensaciones u opiniones tienen las personas de la sociedad civil, y allí poder configurar los lineamientos de cómo redactar la nueva constitución. Hay algunas ideas que, por cierto, las tenemos desde antes, pero lo importante es el proceso deliberativo, de la construcción con participación, y eso lo vamos a saber cuando empecemos las audiencias públicas. Esa pregunta, ¿cuándo empieza la audiencia pública? He visto muchos académicos dicen que voy a ir, ya me visitaron, me invitaron, pero nunca me dicen cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo empiezan? Bueno, las comisiones transitorias que están formadas, 8 comisiones transitorias que van a funcionar por 30 días, por norma todas deben abrir audiencias públicas de hasta 10 días. Entonces las comisiones que empezaron a funcionar primero, que es la de reglamento, la de ética, son comisiones que ya iniciaron sus audiencias públicas. Las otras comisiones, como comunicación, descentralización, derechos humanos, estamos organizando las audiencias públicas para los próximos días o semanas. La idea es recibir insumos rápidamente, sistematizarlos rápidamente y en un mes tener la propuesta de reglamento. Y en esta propuesta de reglamento se va a definir probablemente cómo van a funcionar las audiencias públicas para lo que viene del proceso de fondo de la nueva Constitución. Perfecto. Una última consulta particular. Muchos diputados, ¿ya les pagaron ya la discusión de que no tienen Todavía ni fondo? no. Todavía no. Todavía no nos pagan. Y eso, mira, yo por ejemplo que trabajo de médico y tengo un trabajo como funcionario público, no representa un gran problema. Tengo el sueldo del mes anterior. Pero hay algunos convencionales que no tenían trabajo o que vienen de situaciones muy precarias y durante este mes han tenido que estarse pagando su transporte, su almuerzo, sus cosas. Entonces,
realmente es un problema, pero esperemos que se resuelva pronto. No, es un problema porque la gente dice, pero como la gente está discutiendo por el sueldo, pero es que la gente, esto es un trabajo también, la gente no entiende que esto es un trabajo también y que además mucha gente, como tú decías, viene de regiones, o sea, tiene que pagarse su pasaje, tiene que alojar, tiene que todo aquí, y si no tiene sueldo, entonces el Espíritu Santo no financia. No, pero vamos bien, vamos avanzando, vamos bien, y el principal aprendizaje es que tenemos que empujar entre todos y todo este proceso, porque esto no va a andar solo por inercia. Esto va a andar cuando nosotros lo empujemos y lo hagamos avanzar. Sin duda, doctor. Bueno, primero que nada, las gracias por estar aquí con nosotros en Agenda Global. Ya estamos finalizando la entrevista. Y dejarlo invitado para más adelante que nos vaya contando cómo van ustedes también en esa discusión, porque creo que estamos, por lo menos, yo calculo no 9 meses, sino un año para poder cerrar ya este tema y espero una nueva constitución. Se le agradece mucho por estar con nosotros en Agenda Global y lo dejamos invitado para un nuevo programa. Muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Chao. Luego. Bueno, y para los auditores justamente y los televidentes de Agenda Global, los dejamos invitados para el próximo lunes a un nuevo programa sobre discusión política y actualidad justamente que está en el país. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en Agenda Global. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.